en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la prescidencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Amén. Amén. Parece que fuera una retahíla que hemos leído, pero tiene mucha profundidad. Tiene mucha profundidad. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que Él bendiga su palabra, que sea Él el que hable y prepararnos para Él. Padre, te doy gracias por tu palabra, por lo que tú eres. Señor, que todo lo que tengas que decirnos, toda la exposición de tu palabra, Señor, todo el mensaje que tiene, el poder que tiene tu palabra, puede entrar en nosotros. Abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestra alma. Gracias, Señor. Yo creo que tú tienes ese poder de transformar nuestras vidas. Amén. Que tu palabra puede transformar nuestras vidas. Amén. Darnos esa fe, esa confianza, esa salvación que tú traes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ven, estábamos el domingo pasado, empezamos con la introducción a la carta de Pedro, de Primera de Pedro. Y si alguien se acuerda, y si no lo tienen en el vídeo, en internet, se puede ver el vídeo anterior, que estaba hablando de que un breve resumen voy a hacer. Perdón, que el apóstol Pedro, lo que vimos en la introducción es el cambio que Dios hace con una persona, porque era una persona que en Hechos dice que era iletrada, que no era de letras. Él lo sabía, era una persona que no sabía escribir bien, no tenía el conocimiento, como vimos el domingo pasado, no tenía el conocimiento de las leyes, de la Torá y de todo lo que era el judaísmo, como lo tenía Pablo. Sin embargo, esta carta de 1 Pedro está escrita en el mejor griego que había en su época. Es precioso el griego. Y como el cambio de un pescador puede ser, Dios transforma a Pedro en una roca, en una persona sólida. Y ahora les está escribiendo a todos los que están en la dispersión, judíos y griegos. Y gentiles, perdón, judíos y gentiles, que están en la dispersión. ¿En dónde? En la parte de arriba de Turquía, que es todo lo que es Asia, lo que es Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, toda esa parte. Pero esa parte fue también donde llegó el apóstol Pablo y el Espíritu Santo le dijo: no pases por ahí, date la vuelta. Todo eso está en la palabra de Dios. Hicimos un examen de más o menos cómo fue el tiempo, el momento y todo lo que estaba pasando cuando escribió esta carta. Y por qué el Señor manda a uno, como Pedro, para estas personas que les escribe esta carta tan buena, es un tratado de doctrina. Toda la carta es una teología pura. Es preciosa porque es en tu hacer, en tu caminar, saber quién eres y cómo debes comportarte. Y es interesante que lo haya usado a Pedro así. Y la estaba escribiendo más o menos sobre el año 60 a 68, después de Cristo, por supuesto. El año 60 al 68. Y era justo cuando estaban siendo perseguidos, un poco antes del incendio de Roma, que Nerón quemó la ciudad de Roma. Y le echó la culpa a los cristianos, porque Tácito lo pone. En los anales dice, ni Tácito se creía que eran los cristianos.
Todos sabían, dice, dentro del gobierno de Nerón, que él había sido el que había incendiado la ciudad de Roma, porque era muy vieja, era de madera, las calles pequeñas, y él era un constructor nato, Nerón. Y entonces comenzó a quemar la ciudad, y a los primeros que echó la culpa fue a los cristianos, con la ayuda de las mujeres judías, como lo dije, si no tienes que ver todo el vídeo, que era la introducción nada más a la carta. Y ahora hemos leído los primeros versículos. Pasamos a desgranar la carta en sí, hasta cuando Dios nos diga. Vamos a tratar de ir de trozo en trozo. Y estos 5 versículos que hemos leído, que parece un trabalenguas, porque si lo lees así como lo hemos leído, nos quedamos como, sí, está muy bien lo que dice, pero como les dije, es un tratado de doctrina, una seguridad que nos está dando Pablo, no solamente a los que estaban expatriados, no solamente a esas iglesias, sino una seguridad para nosotros, para lo que somos, para saber que nuestro cristianismo, como ellos estaban perseguidos, me acuerdo del domingo pasado que les dije cómo era la persecución que tenían. La persecución que tenían eran insultos, falsos testimonios, los estaban acusando de canibalismo porque comían y bebían la sangre de Jesucristo, hacían la Santa Cena y decían que eran caníbales. Como se hacían oculto, echaban la culpa a los cristianos. Tienen cosas ocultas, no nos dejan participar a nosotros. Se les acusó de ateos porque no adoraban al emperador. Entonces, un montón de esas cosas se complicaban en el mundo en esa época. Y estas personas, estas iglesias, necesitaban el apoyo de los apóstoles, y sobre todo Pedro, que está escribiéndoles, necesitaban ese apoyo de quién somos en Cristo. Y hoy por hoy, todos nosotros necesitamos reafirmar quiénes somos en Cristo. Porque hay muchas doctrinas, muchas cosas, hay un empoderamiento en la sociedad donde estamos cambiando todos los valores. Lo que antes se llamaba malo, ahora es bueno. Lo que era bueno, ahora es malo. Es malo muchas veces ser cristiano para la sociedad. ¿Por qué? Porque somos intolerantes. No toleramos con el pecado, no toleramos con las cosas de fuera, no toleramos con todo el adoctrinamiento que existe. Con los hijos tenemos problemas, tenemos persecución, no abierta, pero sí tenemos persecución. Tenemos una persecución de que nos llaman intolerantes. Nos quieren enseñar cosas en las escuelas que muchas veces la palabra de Dios contradice. Tenemos que comenzar a pensar. Se ha cambiado el arco iris, que es de Dios y es un pacto de Dios, por una bandera. Es increíble lo que le pertenece a Dios. Ahora lo están usando en otros lados, en otros sitios, cuando eso es de Dios. Entonces hay una persecución que siempre va a haber. El enemigo está activo en toda la sociedad. No nos va a salvar ningún político, no nos va a salvar ningún cambio. Es más, te puedo augurar que las cosas van a ir a peor. Muy suavemente van a ir a peor, porque la Biblia lo dice en los últimos tiempos. O sea, aumentará la ciencia, aumentará todo, pero irá a peor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesucristo venga. Que esa es nuestra esperanza. Amén. Y esta carta, si tú estudias la carta, se compone algunos la componen en 4, otros en 5 bloques. Pero en cada uno de ellos, Pedro está diciendo, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles, todos los que escribieron en el Nuevo Testamento, estaban esperando la venida del Señor Jesús. Y la estaban esperando, pensando que iba a ser ya. Cuando se fue el Señor y los dejó esperando, ellos pensaban, vendrá dentro de un año, vendrá dentro de 2 años, vendrá dentro de 10.
voy a escribir lo que el Señor hizo, vamos a escribir las cartas. Juan comenzó a escribir todo el Apocalipsis, pensando, como termina y dice, ven pronto, ya, ven Señor Jesús. Como Él no puede, o sea, están esperando. Y todo eso es una esperanza para nosotros también. Ya viene el Señor Jesús. Amén. Han pasado 2000 años. Como algunos dicen, ¿qué siguen esperando los cristianos? Pues seguimos esperando que Él venga. Amén. Su tiempo no es nuestro tiempo. Amén. Un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Lo dice la Biblia. Amén. Eso no quiere decir que 1000 años sea un día. No quiere decir eso. Es como. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está encima del tiempo. Está fuera. El tiempo está dentro de Dios. Pero Él está fuera. Por eso es que su sacrificio es tan profundo. Ahora yo tengo una pregunta. Estaba pensando cómo introducir los primeros versículos, porque es bastante teología. Y me gusta cómo empieza Pedro. Acuérdate que era el pescador, el iletrado que le dijo. Y comienza diciéndoles: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ya ha hecho un tratado teológico en un versículo. ¿Cómo Dios puede transformar a una persona? ¿Tú qué harías si pudieras volver a nacer? ¿Cómo escogerías la familia? Y pudieras escoger en qué familia nacer. Imagínate que podrías ir atrás y decir, voy a nacer, pero ya no quiero ser como esta familia. Aunque muchos nos alegramos de la familia que tenemos. Siempre, nuestro apellido, nuestro. Pero, ¿cómo quisieras? ¿O qué familia quisieras haber nacido? ¡Wow! ¿Nunca lo has pensado? Es un privilegio que no tenemos. Nunca el niño no escoge en qué familia nacer. Podemos nacer en familias problemáticas. Podemos nacer en familias que se dividen. Podemos nacer en familias que son un ejemplo. Podemos nacer en familias que de verdad hacen la superación de la persona, y depende, en la familia que nazcas, eso no te va a librar de que tengas problemas. Toda la vida, los niños cuando nacen tienen problemas. Todas las familias son diferentes. Pero acá está diciendo algo, Pedro. Y está hablando de una cosa que es tremenda. Nos habla elegidos según la presencia de Dios. Y la vez pasada estaba explicando que hay dos doctrinas, que las digo rápido, la de arminianismo y calvinismo. Vamos a decir los nombres porque no se puede estar en mitad. Una habla, hay ese teléfono, ese telefonito, entre tú y el abuelo con los teléfonos. Bueno, estábamos hablando de dos doctrinas, Arminio y Calvino. Y las dos hablan de la presencia de Dios o la predestinación. Y no hay que tenerle miedo a hablar de esas cosas. Hay que estudiarlas, hay que saberlas, porque no vamos a cortar la Biblia de donde está. Acá está hablando elegidos según la presencia. Y hablé de la palabra presencia, lo que quería decir, como el señor Arminio decía que a través del tiempo él miró y vio quiénes iban a entregar a él, y entonces los eligió. Y Calvino dice, no, desde el consejo de Dios los eligió y a eso salvo. Y por eso Jesús decía, no pierdo ni uno. Es teología, está ahí. Me da lo mismo lo que tú creas. Tú eres libre, como se dice, esta iglesia es libre, puedes creer a que mejor te convenga. Como decía la pastora, y siempre lo repite, si tienes temor de que vas a perder la salvación, cuídala mucho. Si tú estás seguro de ser salvo, vive en santidad. Por gracia has recibido. Y esa es la respuesta que tienes que dar. Así
Así es. Eso es lo que necesitamos saber. Pero acá está hablando de elección. Y quiero que vayamos a ver qué es una elección. ¿Qué es una elección? Elegidos. Dice, elegidos según la presciencia de Dios. Bueno, la presciencia es haber visto o haber destinado. Punto. Pero la palabra elegido, esa elección que Dios ha hecho, eso que has sido tú elegido. Tú vas te presentas a un casting, está la voz, está todo esto, y de repente te han elegido. ¡Oh, qué privilegio! Ves a los niños en la voz Kids, que no los eligen y salen y dicen, hacen un honor estar aquí, qué alegría haber visto a estos, están contentos aunque hayan perdido. ¿Por qué? Porque ya han sido elegidos. Y muchas veces nosotros no tenemos ese concepto de lo que Dios ha hecho con nosotros. Tú sabes lo que es que Él, en todo el universo, en toda la Tierra, en todo el planeta Tierra, te haya permitido conocerlo. Tú sabes que estas iglesias pasaban tribulación, insultos, y Pedro les está diciendo, ustedes tienen un privilegio que los otros que los están fastidiando no lo tienen. Ustedes son elegidos, conocen al Señor. Tienes un privilegio, tienes algo que los de afuera no lo tienen. ¿Hacemos división? Claro que hacemos división. ¿Por qué perseguían a los cristianos? Porque en oculto se reunían. Claro, si no los dejaban reunirse, ¿vale? Ahora, les decían que cuando tomaban la Santa Cena, no permitían que los que no habían sido bautizados, los que no pertenecían a la congregación la tomaran. Le advertían ahí. Entonces ellos decían, son cosas ocultas que están haciendo. Claro, porque la Biblia lo dice. No es compartir con todos. Esa elección es la que Pedro está tratando de levantar. De decir, mira lo que dice Proverbios 16:4. Y tú léelo. Apunta esos versículos para que esta semana los estudies. Mira lo que dice, cómo es el consejo de Dios. Cuando entendamos cómo es la mente de Dios, cómo es el consejo, que nunca lo vamos a poder entender, pero como nos vislumbremos un poquito, esa elección la vas a tener tan arriba, tan metida dentro de ti, que la santidad va a ser tu único camino. Mira lo que dice el 16, 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas las ha hecho Dios para sí mismo, aún al impío para el día malo. Ahí está hablando de una persona como Judas. ¿Qué hubiera pasado, dice, si Judas se hubiera arrepentido? ¿Qué hubiera pasado si Judas, dice el Señor, él nació para hacer lo que tenía que hacer? Hasta el impío. Entonces tú, cuando caminas por la vida, cuando sales a la calle, cuando pasan las cosas, ayer estábamos viendo la armadura de Dios y decía que teníamos que estar firmes para el día malo. Efesios 6, 11 dice para el día malo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vamos a tener días malos? Claro que van a haber días malos. Va a haber días malos, va a haber problemas, va a haber momentos. Y entonces, cuando nosotros sabemos que el consejo de Dios, que Dios mismo, está encima de todo eso, no estoy diciendo que te vengan cosas malas por haber pecado, eso no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay momentos que vamos a estar sujetos de la mano de Dios, pero no porque nos sujetemos nosotros, sino porque Él nos está sujetando.
En sus manos está. ¿Por qué? Porque hasta todas las cosas ha hecho Jehová para él mismo. Y dice, y aún al impío para el día malo. Por eso hay un versículo que dice, por él, en él y para él. Todas las cosas. Tú has sido creado y elegido para él. Es un privilegio que tenemos. Conozcamos ese Dios. Mira, Hechos 4:28. Vamos al Nuevo Testamento. Hechos 4:28. O desde el 27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, Pedro está diciendo, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¡Wow! Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Antes había determinado. A Jesús, como él decía, no fue que los romanos lo clavaron, qué malos los romanos. No fue que los judíos lo traicionaron, qué malos los judíos. No fue solamente que Judas lo vendió, qué malo Judas. Él estaba determinado a dar su vida por tu elección, por ti. Y antes de que formara el hombre, ese consejo ya estaba determinado. Eso ya se había determinado en la eternidad, cuando todavía no estaba dado. Es increíble. Y ahí tú ya estabas escogido, elegido. Tú sabes ese privilegio que hay. Romanos 8:29. Ocho, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, los que antes conoció, pretiene. También los predestinó, destinación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Amén. Eso es nuestro Dios. Eso es, o sea, tú no sales mañana y todo está pasando porque pasa. Dios está ordenando todos tus caminos, todas las obras, todo para que tú camines en ellas. ¿Dónde está? Ahí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es increíble la profundidad que tienen las cartas estas. Romanos 9, uno más allá, un capítulo. Está hablando de los hijos de Rebeca. Dice, y no solo esto, sino 9:10, perdón, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, no por tus obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No por tus obras, porque si fuera una obra de una persona, no tendría mérito la gracia. No es regalo, no es regalo, y el regalo es la gracia esa. Es precioso encontrar estas cosas. Efesios 1, y 5.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adopción. Entrar a formar parte de un pueblo santo. Entrar a formar parte de un pueblo elegido. Acuérdate, antes solamente estaba el pueblo elegido de Dios. Elección. ¿Por qué fue con el pueblo elegido de Dios? Porque sí. ¿Tenían algo los hebreos para ser el pueblo elegido de Dios? No. ¿Hicieron algo? No. Él quiso. ¿Por qué? Porque ese pueblo lo quiso. ¿Por qué no eligió a los egipcios? Porque no quiso. Porque no quiso. Su elección fue esa. Pero, ¿cuál era el plan de Dios? Quedarse con el pueblo judío y punto. No. Su idea era pasar del pueblo elegido de Dios al pueblo santo de Dios, su iglesia. Ahora nosotros somos el pueblo elegido de Dios. ¿Por qué? Porque Él a través de la historia nos ha hecho entrar. Como Él muere, como comienza en Hechos, el primer concilio, entra, se abre la puerta, ya no solamente a los judíos, sino a todo el mundo, al gentil. Ya no necesitamos estar circuncidados para ser pueblo de Dios. No, ahora la circuncisión está aquí dentro, en nuestro corazón. Somos parte de ese pueblo escogido, adoptado, entrado a una familia, entrado a algo tremendo. Volvamos otra vez a 1 Pedro. Los voy a cansar un poco. 1 Pedro. Dice, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Ojo, Dios Padre. Ya hemos visto la elección y hemos visto lo otro. Ahora, mira, la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Está haciendo una doxología, está hablando y está diciendo que la gracia y la paz sean multiplicadas. Amén. Pero aquí se han puesto tres cosas. La elección de Dios Padre, la santificación por el Espíritu y el rociamiento de la sangre de Jesucristo. Rociados con la sangre de Jesús. Está hablando de una Trinidad. Está hablando de un consejo de Dios. Un solo Dios, tres personas distintas, que muchas veces no nos entra en la cabeza, no podemos llegar a comprenderlo, pero está en la palabra de Dios y es lo que creemos. Y si tú ves el amor del Padre, la justicia del Padre tenía que ser satisfecha. Y yo me imagino, siempre es una imaginación, porque no podemos llegar a comprender. Pero esa imaginación, antes de la fundación del mundo, Dios lo sabe todo, no hay tiempo en Él y dice, voy a hacer al hombre, pero va a caer. Va a caer. Y la justicia mía no puede permitir el pecado. ¿Hubiera hecho un robot? No. Necesito su corazón. De tal manera amó Dios al mundo. Y el Hijo dijo, yo muero por ellos, rocío con mi sangre. Y el Espíritu Santo dice, y yo los haré, los santificaré hasta que culmine su tiempo y pueda verte rostro a rostro. Increíble cómo debe haber sido ese momento, donde Dios, el consejo de Dios, decide. No hay tiempo. El tiempo no está supeditado a Dios, mejor dicho. Dios no está supeditado al tiempo. Y cuando deciden eso en la eternidad, y
y de ahí se desarrolla. ¡Wow! Y ahora estamos nosotros en ese tapiz. Acuérdense siempre el tapiz, desde la creación hasta cuando venga y lo veamos cara a cara. Y estamos en mitad de ese tapiz, pero a Dios no se le escapa ni un solo hilo, ni un solo, una pincelada. La sabe hacer todo, porque está dirigiéndolo todo. Y eso es lo que nos está diciendo la Trinidad ahí. ¿Qué era el rociamiento de la sangre? Éxodo 12:7. Los judíos no iban a entender. Cuando Pedro está escribiendo, los gentiles no iban a entenderlo tanto, pero como se reunían con los judíos, iban a entenderlo. Éxodo 12:7. Voy a coger poquitas, porque hay muchos versículos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y pan sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Y después comienza a hacer todo lo que es la Pascua. ¿Tú sabes cuál fue la Pascua? Ahora está hablando del rociamiento de la sangre. ¿Qué fue la Pascua? Fue el momento que iban a salir de Egipto, cuando iba a pasar el ángel de la muerte, cuando el Señor le dice: tendréis que hacer un sacrificio, y hacen el sacrificio, hacen la Pascua, y con la sangre del animal sacrificado pusieron en los dinteles de la puerta. ¿Por qué? Porque esa era la protección. Esa es la protección del pueblo de Dios, la sangre del sacrificio, el rociamiento de la sangre. Después pasa el tiempo y esa seguridad del pueblo, cuando es liberado y todas esas cosas, viene el momento, comienzan a hacer la Pascua, la Pascua, la Pascua, la Pascua. Pero llega un momento que es un día Jueves Santo y el Señor Jesús dice: este es el nuevo pacto, está haciendo la Pascua. Y en ese momento el sacrificio ya no es recordar el cordero, el sacrificio va a ser el mismo como cordero. Y Él se entrega, y el rociamiento de su sangre es lo que nos protege como pueblo de Dios. Eso es increíble lo que está diciendo Pedro ahí. Es increíble, es tremendo el rociamiento de la sangre. Mira lo que hacían ahí, 24:8, Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Los judíos en su tradición no creen en el Mesías, la mayoría, a menos que sea judío mesiánico, pero la mayoría no cree. El judío no cree. Pero están orgullosos de haber sido el pueblo escogido de Dios. Tienen algo metido desde lo más profundo, desde que son niños. Ellos son los escogidos, son el pueblo, se lo creen de verdad. Porque nosotros como iglesia no nos creemos que somos los escogidos. ¿Por qué no tenemos ese sentimiento? Quizás porque no hacemos los simbolismos que ellos van haciendo, el ritualismo que nos recordaría. No, tomamos la Santa Cena y muchas veces la tomamos, como la hacemos y sentimos, pero ese rociamiento de sangre que hubo, ese momento que se toma la Santa Cena, nos debería hacer pensar: vaya elección que Dios ha hecho conmigo, vaya por Dios que soy pueblo de Dios. Mucho más nos debería hacer pensar: ¿en qué familia me has metido, Señor? Esa adopción que has hecho de mí, que antes yo no era pueblo, ahora sí soy pueblo. Amén. ¿Por qué? Por ese rociamiento de la sangre. Eso debería hacernos pensar. Levítico, vamos a ir a Números 19:41. Tú apunta y yo lo leo, para que vayamos rápido. Números 19:4, perdón, no es 4, sino que lo he dibujado mal el 4. Es mi mala letra.
Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Esos ritualismos que hacían, rociamiento de sangre con el dedo. Imagínate, hay un momento donde el pueblo está ahí y le cae la sangre. ¿Por qué? Porque estaban pensando en el sacrificio del Mesías. ¡Wow! Increíble. Hebreos 11:28, que ese sí nos los explica mejor. Por la fe celebró la Pascua y la expiación de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre. Y ahora el 12:24, un capítulo más allá, dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ahí ves la continuidad del rociamiento de sangre de la Pascua que se celebraba hasta el momento que Jesús es sacrificado, y el rociamiento de esa sangre nos hace pueblo de Dios, nos adopta en una familia, nos mete dentro de esa familia. Es increíble lo que nos está diciendo. Si vamos a 1 Pedro, ahora podemos leerlo mejor. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Turquía, la parte norte, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bien, hasta ahí ya lo hemos entendido mejor que la primera vez que hemos leído. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahí paramos, porque hay una doxología judía en todo el Antiguo Testamento. Todas las veces que el pueblo de Dios hablaba, había una doxología. ¿Qué quiere decir esto? Un lema que se levantaba, un lema que hablaba el pueblo de Dios, y era: bendito eres tú, oh Señor, Rey del universo. Eso es lo que repetía el pueblo. El pueblo, cada vez que saludaba, que hablaba, lo vas a encontrar en los Salmos, vas a encontrar en partes del Antiguo Testamento. Lo que decían era: bendito eres tú, oh Señor, Rey del universo. Esa era la doxología. Y Pedro, no iba a decir absolutamente no, pero muy sabiamente por el Espíritu Santo guiado, cambia la doxología. Primero está hablando de la Trinidad, y ahora cambia la doxología del pueblo judío y pone: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Es increíble. Hace un cambio porque no había entendido el misterio que estaba para el pueblo de Dios. Él lo había entendido. El misterio que era para todo el pueblo, Abraham lo había entendido, Moisés lo había entendido. Por eso dice: viendo lo invisible, porque ellos habían entendido, habían sido descubiertos sus ojos de todo lo que estaba tapado. Y ahí esa doxología es importante. ¿Qué habla más en estos versículos? ¿Qué es lo que vamos a tocar? Comienza a hablarnos de algo que es muy importante. Él habla de un nuevo nacimiento.
¿Sabes lo que es un nuevo nacimiento? ¿Sabes lo que es un nuevo nacimiento? En otras palabras, nos está diciendo en el versículo 3, según su gran misericordia, nos hizo renacer, volver a nacer. Es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Te acuerdas cuando él habla y dice que es necesario nacer de nuevo? Pero ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo voy a entrar? Y acá está hablando de un nuevo nacimiento. Que alguien que no es ser engendrado otra vez, sino que Él nos está engendrando espiritualmente otra vez. Esa es la familia de Dios, esa es la adopción que tenemos. Eso es, el nuevo nacimiento lo produce Él. Y vamos a ver algunas cosas. Primer punto, si me siguen rápido, dice, el nuevo nacimiento sucede por la voluntad y la acción. Yo quiero nacer de nuevo. No, por la voluntad y la acción de Dios. Es imposible que yo diga, quiero volver a nacer, Señor. No puedo. Quiero entrar de nuevo al vientre de mi madre. No, este es un nacimiento, un nuevo nacimiento espiritual. Pero no sucede por mi voluntad. Cuando vamos a evangelizar, aquí está el equipo de evangelismo, escúchenme, no sucede porque tú hables bonito. No sucede porque les prediquemos las cosas. No sucede que acepten al Señor porque les presentamos una mejor oferta. Estaba escuchando un pastor que estaba hablando en una de sus prédicas. Sí, ya falleció, Sproul. Y él dice, entró una persona, traje a un misionero, me hicieron traerlo a la iglesia, dice, y este misionero hablaba muy bien, convencía a la gente, hablaba tan bien que era maestro en evangelismo. Entonces me pidieron, lo traje, dio la conferencia y en mi despacho me dijo, tú ponme la persona más difícil para aceptar que sea cristiano y dame 15 minutos y él hace su oración de entrega. Y Sproul se quedó así y le dice, wow. Cualquiera hubiera dicho, ¡qué bien! Lo traemos para el evangelismo. Dije, nunca más lo voy a invitar. Porque no depende de cómo le hagas. No depende de qué forma lo hagas hacer. Proviene del convencimiento del Espíritu Santo dentro de tu corazón. No proviene de ti. No es la oración. La vez pasada me preguntaron. Yo dije, la oración de entrega no hace nada. Es una forma de ayudar a la persona que se entregue al Señor. Su oración de esta persona, si es sincera, el Señor lo escuchará. Tú puedes ayudarlo, puedes dirigirlo, puedes hacer que repita contigo, da lo mismo. Pero no es magia. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento viene de parte de Dios. ¿Quién convence? Él. ¿Quién redarguye? Él. ¿Quién te dice que has pecado? Él. ¿Quién te hace venir a los pies de Cristo? Él. No es por ti, si no, no sería gracia. Mira lo que dice. Sucede por la voluntad y la acción de Dios. Juan 1:13. Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan. O el 12, si quieres, que te lo sabes de memoria. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Wow! ¿Sabes qué es lo más triste? Cuando tú vas entendiendo estos versículos, hay cosas que pasan en tu familia. Hablo de mí. La oración tiene un poder tremendo. Y siempre lo he estado contando. Mi madre, antes de morir, recibió al Señor Jesús. Lo ha contado la pastora, lo he contado yo varias veces. ¿Por qué? Por una persona que fue y ayunaba hasta 3 días a la semana, todas las semanas, por la conversión de mi madre. Oración, 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 dedicación. ¿Quién puso en su corazón ese peso? Dios. Fueron sus oraciones. Sus oraciones fueron contestadas. ¿Quién hizo la acción? Dios. ¿Cómo lo hizo? De una manera que no sabíamos. Fue una mañana, ella ya estaba malita, y yo dejé de trabajar, me duché, y en la ducha sentí: tienes que ir y orar con tu madre, porque es la última oportunidad. Vamos. La pastora lo sintió. En la misma ducha. Cuando llegamos, la persona esta que está orando salió y dice: creo que es el momento. Sí, le digo, justo vengo por él. Y fue el momento. Todo confluyó y lo aceptó el Señor. Y lo aceptó el Señor. Por eso estoy tranquilo, estoy seguro. No hay problema. Yo la ayudé con su oración, le dije: entrégale tu corazón a Dios, y así, si quieres, y ya está. Y lo hizo. Y lo sintió. Y antes de morir, en el hospital, abrió los ojos y me llamó. Lo único que dijo es: veo a Jesús. Veo a Jesús. Veo a Jesús. 3 veces. Delante de todo el mundo. Le dije: vete con él, mamita. Ya. Se murió. Así. Ahora, ¿cuánto tiempo yo oraba por mi hermano? 1 mes me despertó el Señor. 1 mes entero para que orara por mi hermano. No hubo forma. Él no hubo forma. Me dijo: déjate de tus tonterías, de tus cosas. Y él se mató. Con 20 años, ¿no? 25 años. Con 25 años. En un accidente. Y el Señor me lo avisaba. Y no pude hacer nada. No es. ¿Sabes cuándo me quedé tranquilo? Porque eso es una carga que llevas. O cuando tu padre, tu familia: ¿por qué mis hijos no se convierten? ¿Por qué no creen? ¿Qué carga hay? ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene nietos. Y cuando lo decimos, muchas veces lo decimos por decir. Pero tenemos que entenderlo. No tiene nietos. Dios tiene hijos. Y es lo que dice acá: a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso te deja tranquilidad. A mí me da una calma tremenda. A mí, yo digo: wow, Señor, qué privilegio. Ahora, ¿para qué? Para orar por los demás, para evangelizar a los demás, porque lo que tú me has dado, ¿cuántos podrás alcanzar? No lo sé. Esa es nuestra razón. Esas son las obras que voy a hacer. Eso es donde yo voy a caminar. Es el sitio donde voy a ir. El nuevo nacimiento sucede por la voluntad y la acción de Dios. Santiago 1:18. Vamos un poquito más allá. Santiago 1:18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo es posible que haya gente que lo confrontas
y la palabra entra. ¿Y cómo hay gente que lo confrontas y pasa? ¿Cómo es posible? ¿Cómo la palabra puede hacer? La pastora siempre, algunas veces cuando predica, dice, cuando yo leía la Biblia no la entendía, pero de repente cuando acerqué al Señor comencé a leerla y todo se aclara, todo cambia. Y es verdad. Tú te pones a leer el Génesis y sin orar sin nada, y comienzas a leer y dices, qué aburrido. Llegas al tercer, cuarto, quinto capítulo, sales ya de la creación, o llegas a Números, te duermes. Pero tú has nacido de nuevo. Ves una genealogía y comienzas a descubrir cosas y dices, wow, el Espíritu Santo me está diciendo esto. Comienzas a entrar más. ¿Por qué? Porque se te ha abierto, porque has saltado hacia ti, ya eres parte. Es tu lenguaje el que estás hablando. Segunda cosa, es la voluntad de Dios, la primera. La segunda es la obra del Espíritu Santo. Juan 3, del 1 al 15. Y esto lo conocemos de memoria. Pero podemos leer. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos para ahí porque la conoces toda. Tú conoces toda la historia. ¿Quién es el que hace la obra? Es nacido del Espíritu. El que ejerce el control del nuevo nacimiento es el Espíritu. Nicodemo, cuando la lees, cuando puedes asombrarte de lo que está hablando con Jesús, le dice, maestro, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, como enseñante, como rabí, como el que nos va a aclarar las cosas, porque las obras que haces me maravillan. ¿Cuánta gente viene a la iglesia? ¿Por qué? Por una campaña de milagros. ¡Wow! Porque me maravilla lo que está pasando. Sí, Dios puede usar los milagros. Y hacía milagros, llamaba gente. Pero no todos se convertían. Los seguían, pero no todos se convertían. Los seguían, pero no todos habían nacido de nuevo. Nicodemo era un hombre que va y le habla. Le dice, maestro, por todos los milagros, yo deduzco con el conocimiento que tengo que provienes de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Jesús le está diciendo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, olvídate. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes verlo, no puedes entenderlo. Te maravilla todo lo que es, pero no lo vas a ver. Increíble. ¿Por qué? Porque solamente lo que es el Espíritu es el nuevo nacimiento por el poder del Espíritu. Le sucede a una persona no por su propio esfuerzo, sino cuando se entrega que tome posesión de ella el Espíritu y la cree de nuevo interiormente y cree en su interior
que de verdad es nacido de nuevo. Por eso la palabra dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú no puedes vivir en una inseguridad. Dice la palabra, examínese cada uno a sí mismo, porque el Espíritu da testimonio a tu espíritu. Y eso es lo más duro. Lo más duro es examinarse uno mismo, porque uno entra en silencio en la noche o en la habitación o donde estés y te pones a examinar. Señor, si eres salvo, ¿nunca te has hecho esa pregunta? Cuando era adolescente, vamos a decir adolescente, unos 14, 15 años, hacía una oración, había un espectáculo y ¿quién quiere entregarse al Señor Jesús? Yo iba rápido adelante. La primera vez me regalaron un Nuevo Testamento de los Gedeones. ¡Ah, qué bonito! Al otro día volví a llamar, yo iba otra vez. Me regalaron otro testamento, me encantaba. A la siguiente, a los meses, había otra campaña, yo también salía, ¿no? Creo que me entregué como, yo qué sé cuántas veces. Pero había veces que estaba inseguro. Cuando la prédica me tocaba, decía, pues, estaré salvo, no estaré salvo, Señor. Ya, desde que me entregué la vez pasada hasta ahora he pecado, mejor salvo no. Esa inseguridad, pero cuando el Espíritu habla a tu espíritu, te dice, mira la elección que ha habido, mira lo que está diciendo Pedro, mira la familia que tú eres. Ya no hay esa inseguridad. Es la obra del Espíritu. Sucede, tercer punto, sucede por la palabra de la verdad, es decir, por el Evangelio. Esto te habla. El Evangelio, esto te habla. Mira lo que Santiago 1:18. Dice, sí, lo hemos leído ya. Sí, lo hemos leído, sí, por eso. Claro. Pues vamos a 1 Pedro 1:23, que estamos leyendo. Vamos a 1 Pedro 1:23, porque ya Santiago lo hemos leído. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. ¿Qué es lo que vino a decir el Señor Jesús? Amén, amén. ¿Cuáles fueron las buenas nuevas? ¿Qué era lo que decía Juan el Bautista? Y esto es bueno para nosotros, para cuando evangelicen, cuando hablen con las personas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien sabe qué es el Evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? ¿Qué buenas noticias? Que si creyeres en tu corazón y proclamares con tu boca, seréis salvos. Que el Señor Jesús vino a redimirnos de pecados. Eso fue. Pero para que haya eso, había un Juan Bautista que abrió el camino. ¿Y qué era lo que decía? Arrepentidos. Ahí comienza lo que es la palabra de Dios. Es producida por la palabra de Dios, lo que Pedro nos está diciendo. Nos está haciendo renacer. Dice en 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero para que haya una buena noticia, tiene que haber una mala. ¿Cuál es la mala? Lo que nuestra sociedad lo ha quitado de medio. No puedes hablar de eso. Se llama infierno. Castigo eterno. No está bien. ¿Todavía crees en el cuento del infierno? ¿Tú crees que Dios es tan bueno que al final nos va a salvar a todos? Y es más, vamos a crear un sitio intermedio.
donde todo el mundo se va a ir, y de ahí con los años se purificará y pasará al cielo. Y nos inventamos cosas porque nos inventamos al Dios que queremos tener, pero Dios no es así. El que no recibe al Señor Jesús va a estar en el infierno, va a estar en el castigo eterno, y eso es duro. Pero la palabra de Dios, para que tenga poder, las buenas nuevas, hay que decir antes las malas. ¿Cuáles son las malas? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es un hecatombe. Esa es la mala noticia. Una vez que la persona sabe la mala noticia, como yo la supe, cuando dije soy pecador, me arrepiento, Señor. Cuando viene eso, ya viene la buena. Ah, te has arrepentido. ¿Cuál es la buena? Que hay una sola forma de salir. Y es que tú aceptes en tu corazón que el Señor Jesús sea tu Señor, dueño y Señor de tu vida. Tú mira, si sientes que el Espíritu Santo está haciendo algo en ti y la palabra salta, amén, ¿qué no sientes? Yo abrí mi boca y te lo propongo. Libre soy. Es mi misión. Todo se produce por la obra, por la palabra del Evangelio. Es necesario llevar a todos el Evangelio. Punto 4, que decía, el resultado del nuevo nacimiento es que experimentamos para llegar a ser primicia de una nueva creación. Santiago 1:18 lo hemos leído y lo vamos a volver a leer. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Una nueva creación. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Llegamos a ser una primicia de la nueva creación. Y quinto punto, dice, nacemos a una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3, que lo estamos leyendo y desgranando. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva. ¿Sabes? Pedro está diciendo, todo el mundo gentil, todos los que os atacan, todos ellos no tienen esperanza. ¿Sabes por qué? Porque en esa época, en el mundo romano, en el mundo con la filosofía griega, había unos dichos. Tú lees un poco de filosofía griega y ellos, el vivir era una condena. ¿Tú no has visto estas personas que dicen, ya quisiera morirme porque este mundo todo sale mal, todo sale mal, ya quisiera yo estar? Hay un pesimismo, eso es del espíritu griego, helenístico. Mira lo que decía Sófocles: no nacer en absoluto es mucho mejor fortuna. Lo segundo es mejor, tan pronto como se nace, regresar rápidamente allá de donde se vive. Para el gentil, para el pensamiento griego, toda esta vida era lo peor. Era lo peor. Por eso separaban el alma y el cuerpo. Por eso había el dogmatismo, que digo, lo espiritual es bueno, lo carnal es malo, todo nuestro cuerpo es malo. Todo eso hablaba. Y ellos decían que la vida era un castigo en realidad, que mejor hubiera sido no haber nacido, o volver rápido, antes, al lugar anterior del que estaba. Entonces tenían un ambiente que mucha gente
cree lo mismo hoy. Hoy también dicen, esta vida es, aquí es el infierno, la tierra y todo. Pensamiento griego, pensamiento griego, pensamiento griego. Sin embargo, acá Pedro nos está diciendo una cosa. Hay dos cosas que diferencian a un cristiano de un gentil, de una persona no cristiana, mejor dicho. El cristiano percibe que había nacido de nuevo, no de simiente corruptible, no de otra persona, no de cualquier otro, sino había nacido de simiente de Dios. Eso está diciendo Pedro. Primero, que el cristiano percibe que es diferente. Y segundo, dice que todo eso procedía de la resurrección de Jesucristo. O sea, son parte de un linaje escogido, del linaje de Dios mismo. Y esa victoria, ese proceder del cristiano, es algo que ha conquistado. Jesucristo ha conquistado la muerte, la eternidad y todo. Y eso es nuestro nuevo nacimiento. Es lo que Pedro lo va diciendo. Esa es nuestra esperanza viva. No la pone por decir, qué esperanza, no. Nosotros tenemos problemas, pero sabemos que Dios juega a nuestro favor. Tenemos problemas, como todo el mundo, pero sabemos que Dios ordena nuestros pasos. Amén. Tenemos problemas. Yo no tengo temor a que me pase mañana un accidente. No pasa nada. No pasa nada. Dios está en control. Si Él permite algo, lo permite. Y Él sabe lo que tiene que hacer. Él es el que maneja mi vida. ¿Por qué? Porque soy de su simiente. He nacido de nuevo. Por la sangre rociada de Jesucristo, Él es mi Padre. Y las cosas cambian. Y las situaciones se ven de otra manera. Y la vida se ve de otra manera. Amén. Porque mi esperanza no es solamente vivir bien aquí, sino que yo tengo un futuro más allá. Amén. ¡Wow! Es tremendo. Más allá de Dios, El nuevo nacimiento del cristiano le introduce en la integridad. Mi caminar no va a ser el mismo. Ya no va a ser lo mismo. Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Integridad. ¿Cuánta gente puede decir, mira, confía porque Él es un cristiano? Sabían que los cristianos no iban a hacer nada malo, que no iban a mentir, que no iban a robar, que no iban a estafar, que no iban a traicionar, que no iban a matar, que iban a poner la otra mejilla, que son humildes. ¿Cuánta gente puede decir lo mismo de la iglesia de hoy en día? ¿Cuánta gente puede venir y decir, eres un hombre íntegro, confío en ti, en tu palabra? ¿Cuánta gente puede decir eso de nosotros? Y acá está diciendo que eso es lo que tiene que producir el nuevo nacimiento. Eso es lo que tiene que producir en nosotros el nuevo nacimiento. Si yo he hecho una oración y ese nuevo nacimiento no ha producido fruto, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, preocúpate un poco. Preocúpate un poco. Si sigo haciendo lo mismo que antes de tener al Señor, yo estaría en alerta. Me he puesto a Jesús de mochila. Es mi acompañante nada más. No ha entrado en mi corazón. Primera de Juan 3:9, un poquito más allá. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Es una contradicción. Es agua y aceite. Es agua y aceite, no puedes mezclarlos. Pastor, pero yo peco, sí, yo sé que
caes en pecado. Una cosa es cuando tienes una falta, cuando caes en pecado. Ninguno de nosotros puede decir que no está libre de pecado. Nada. Porque el que dice que no peca, miente. Así declara la Biblia. Ahora, lo que está diciendo acá es: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso es otra cosa. No practica, no tiene el hábito y la práctica de continuar como pecando y pecando y pecando. Entonces, no hay nada de haber nacido dentro de nosotros. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Apúntate ese versículo. Es interesante. Es muy interesante. No practique el pecado y el maligno no le toca. El nuevo nacimiento te introduce en el amor. Primera de Juan 4:7. Estamos ahí. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú no tienes sentimientos de amor por los hermanos, por la gente, por amar a los perdidos, sino como evangelizamos. Y por último, el nuevo nacimiento del cristiano le introduce en la victoria. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. En otras palabras, Dios te ha dado el poder, te ha dado la victoria de vencer al mundo. Podemos vencer, tenemos la victoria. No tenemos que estar asustados por todo lo que hay fuera. No tenemos que estar asustados por lo que nos adoctrinen. ¿Sabes? Yo tengo una cuenta que me pasó mi hijo, de uno que denuncia todas las cosas malas que hay en el gobierno, en todos los partidos políticos, el adoctrinamiento, en la educación. Y es un mundo que solamente denuncia, susto. Te asustan con el virus, te asustan con la economía, te asustan con el agua, te asustan con la luz, te asustan con el hambre que va a haber, te asustan con la guerra, te están asustando con todo. Pero ¿sabes qué? Has vencido al mundo. Has vencido a ese mundo. No tienes temor. No tienes temor. No puedes volver atrás. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Creo en ese Señor. No solamente creo en ese Señor, sino le creo a ese Señor. A mi Dios le creo. ¿Cómo le creo? Porque Él guía mis pasos. Es interesantísimo. Y voy a terminar con esto, porque si no me voy a alargar mucho. Primero de Pedro, puedes meter un poquito. Dice, versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y nos está hablando acá de una herencia. No lo voy a tocar porque me pasa. Perdón. Una herencia que tenemos. Y una herencia es algo que te queda, que tú no lo has ganado, te lo dicen tus padres, que te la han dejado. Es como cuando el hijo pródigo fue y le dijo: papá, dame mi herencia.
voy a esparramarla, voy a despilfarrarla toda. Él es un hijo pródigo, siguió siendo hijo, tiene su ejemplo. Volvió y todo lo mío es tuyo, le dijo. Hijo, todo lo mío es tuyo. No le contó lo que se había despilfarrado. Muchos cristianos somos así. Pero mañana tocaremos el Edén. Mañana, diga el domingo que viene, tocaremos el Edén. Inmarcesible, que no se marchita, que no se seca, que no es una flor que nace y se cae, sino que es para toda la vida. Esta es nuestra seguridad, hermanos. Lo que quería decirles es: nuevo nacimiento en la familia de Dios. Comportémonos como tales, en santidad, en honor al que nos ha traído, nos ha adoptado en la familia de Dios. Amén. Tengamos por alto ese gran sacrificio de Jesucristo. Lo ponemos arriba, elevado. Y esta es la primera carta de Pedro. Así que continuaremos, lo que Dios quiera. Versículo 4 nos hemos quedado. En adelante, hasta donde Dios quiera. Amén. Quiero pedirle a la pastora que venga a orar, por favor. Pastora. Porque todos se me están durmiendo. Daniel se ha puesto las mascarillas en los ojos, que no ha dormido.